Hola, soy Martín García, asesor de nutrición. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. Si aprendes lo que voy a compartir contigo el día de hoy y lo comienzas a aplicar en cada uno de tus alimentos que tú llevas durante el día, subir de peso será una realidad para tu vida. El tema de hoy lo he titulado Importancia del desayuno para subir de peso. Es muy común que las personas cuando amanece, cuando se levantan y tienen que desayunar, la mayoría de ellos o la mayoría de las personas desayuna muy mal. Lo único que hacemos es darle a nuestro cuerpo una buena cantidad de carbohidratos. ¿Qué es lo que normalmente la gente desayuna hoy en día? Ya sea que desayune pan, ya sea que desayune café, ya sea que desayune galletas, ya sea que desayune leche, lo único que le estás aportando a tu organismo es energía o azúcar a través de los carbohidratos. Sin embargo, esto acelera todavía un poco más lo que es tu metabolismo. ¿Cómo debes desayunar para preparar tu cuerpo para que suba de peso? Lo primero que tienes que hacer en la mañana es comer una buena cantidad de proteínas y vitaminas. Como ya lo había mencionado en otros videos, las proteínas blandas son las que mejor te van a ayudar para subir de peso. ¿Cuáles son? Puede ser el pollo, el huevo, el pescado o el atún. Estos son proteínas altamente recomendables para que tu metabolismo se regule. Y en cuanto a las vitaminas, es recomendable que comas una buena cantidad de vegetales y una buena cantidad de verduras. Algo bien importante que también te recomiendo que hagas es tomar agua cuando estás ingiriendo los alimentos, antes de los alimentos o después de los alimentos. No cometas el error de tomar en la mañana leche, refresco, jugo o algún otro alimento que sea alto en carbohidratos. Esto no te va a ayudar a subir de peso. ¿Qué es lo que hago yo para mantenerme en el peso adecuado? Aparte de comer mi dotación normal de alimento, como desafortunadamente no siempre es tan saludable como lo querramos, yo me apoyo en estos suplementos de nutrición que te voy a mencionar. Lo primero que hago es que me preparo mi malteada, que es alta en proteína de soya, que si yo no alcanzo a comer la proteína normal dentro de mi desayuno, la malteada me va a dar la cantidad de proteína que requiere mi cuerpo por lo menos en el desayuno. ¿Qué es lo que más hago? La combino con este producto que es proteína de alta calidad. Particularmente aquí está contenida igualmente proteína de soya y proteína de suero de leche. Esta proteína es la mejor que hay en el mercado y es de alta calidad. Y para compensar lo que es la falta de vitaminas que posiblemente no ingiere en el desayuno, lo compenso con mi producto que se llama Fórmula 2, o sea un multivitamínico. Este es el complemento que yo utilizo además de comer y desayunar de esta manera. Ahora ya lo sabes, si tú deseas subir de peso y quieres tener el complemento que yo utilizo y conseguir el peso que deseas, verte como deseas y sentirte como tú lo quieres, escríbeme en la parte de abajo, suscríbete a este canal, dale like y me pondré en contacto contigo para indicarte cómo puedes en tu país adquirir estos productos.
Soy Martín García, asesor de nutrición, y nos vemos en el siguiente video. Y una cosa, mi recomendación final es que los kilos te acompañen.